Buenas tardes, profesora y compañero, los integrantes Tartuki Dana Celeste, Álvarez Adriana del Carmen y quien te habla Camila Danay. Pertenecemos a la UG de 25 de Apolinario Sará. Hoy vamos a tratar el arte prehistórico, mesopotámico, clásico y medieval. En ellos encontramos el contexto temporal y espacial, el periodo, la cultura, la función del arte, las técnicas y materiales y el estilo artístico o arte artístico, ¿no? Antes de comenzar a hablar del cuadro comparativo, vamos a hacer una pequeña síntesis, lo que es el arte. Decimos que el arte es una forma de expresión que cambia con el tiempo y con la historia, a la que pertenece y representa a los seres humanos para rebasar los límites que impone la individualidad y para convertir a esta social, ¿no? Donde tienen que apreciarse de otras experiencias. Si bien en el cuadro comparativo vamos a tratar el arte prehistórico, mesopotámico, clásico y medieval. El contexto temporal y espacial del arte prehistórico decimos que trata de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que tienen constancia. Si bien existen testimonios datados en los años 40.000 antes de Cristo, en el sur de Francia y España. En el mesopotámico decimos que hace referencia a las características comunes de las construcciones desarrolladas en la cuenca del río Tigris y Éufrates, en el sudoeste asiático, en Egipto y Mesopotamia, ¿no? En el clásico tenemos en el periodo 1000 a.C. en Grecia y Roma. Y en el medieval tenemos en el siglo X al XV en las regiones de África del Norte, Europa y el Medio Oriente. Cuando hablamos del periodo del arte prehistórico, decimos que eran Homo sapiens, en el periodo de transición decimos que tenemos el paleolítico y el neolítico, la vida nómade, y en el neolítico decimos que tuvieron una vida sedentaria. En el mesopotámico tenemos la edad de los metales, donde fue la aparición de los metales, ¿no? Como son las ruedas, los arados, etc. En el clásico tenemos que, si bien tenemos el arcaico, el clásico, el helenístico, donde se encuentra la ciudad romana, ¿no? Y en el medieval tenemos la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la cultura del arte prehistórico decimos que son Homo sapiens. Anteriormente lo nombré. De ahí en la Mesopotamia tenemos los sumerios, los acadios, los asirios, los persas. Decimos que los sumerios son, en el periodo de los sumerios, tenemos los vestigios más importantes. Por un lado, las figurillas para ofrecer en el templo, eran vestidos con una especie de falda de piel de oveja. Por otro lado encontramos unas placas o telas conmemorativas de pelo rapado, torso descubierto, representadas y utilizadas la ley de la frontalidad, ¿no? En el periodo de Acadios son significativas de este periodo las pequeñas figuras exentas, caracterizada en este caso por pequeñas, por la barba y la cabellera, ¿no? Perdón. La obra más destacada de esta etapa es la Estela de la Victoria. Y en los asirios tenemos las representaciones de los toros. Una de la gran tipología de la escultura asiria son los relieves que decoraban la sala de los palacios. Y en el periodo de los persas tenemos su característica más importante,
como ser las repeticiones, la serie de figuras, entre ellas por otro lado el relieve plano e inciso mesopotámico y egipcio. Y en el clásico la cultura decimos que en Grecia recibe la influencia de la cultura cretense micénica. En Roma recibe la influencia de la cultura etrusca y griega, ¿no? Y en el medieval decimos que el arte es influenciado por la cultura romana y lo que posee una cultura etnocéntrica, ¿no? De ahí tenemos lo que es la función del arte. Decimos que la función del arte prehistórico es decimos que es un fenómeno artístico de alcance geográfico global con una amplitud temporal suficiente como para afectar a las épocas más diversas. Su función trata de expresiones con fines rituales, míticos y religiosos. Y en la función que tiene el mesopotámico es, tiene una función religiosa y una función de defensa en las murallas que rodeaban las principales ciudades. En el clásico tenemos, tiene como función colectiva, fue recorrido por la belleza de su arte en lo que se basaba en la belleza del cuerpo humano, y en el medieval tiene una función religiosa y pedagógica mediante de imágenes. Se intentaba explicar los dogmas de la fe, ¿no? y la historia sagrada los ilustraba. También teníamos los adornos de la iglesia y los monasterios que, si bien ellos ofrecían, tenían una ofrenda necesaria a Dios para obtener su gracia y su indulgencia, ¿no? Después tenemos lo que es las técnicas y materiales. Decimos que en el prehistórico las técnicas son los motivos y los materiales con los que fueron elaboradas las distintas pinturas rupestres. Si bien son muy similares entre sí, a pesar de los miles de años, en las pinturas generalmente se usaban uno o dos colores, incluyendo algunos, ¿no? Como ser negro, rojo, amarillo y ocre. Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal, como el carbón vegetal, ¿no? De fluidos y desechos corporales, como los gases, los compuestos por minerales, como la enalita, la arcilla y el óxido de magnesio mezclado con aglutinante orgánico, ¿no? Si bien usaban las hojas también, la hoja verde, y también tenían como la grasa de animales. Como técnica esta, la resina o la grasa también se podía esculpir la pintura sobre la roca o se soplaba con cañas huecas, finas líneas de pintura, ¿no? En el mesopotámico, a técnicas materiales, decimos que los materiales utilizados fueron las piedras y ladrillos vitrificados. Se usó con fines decorativos para construcciones y para realizar relieve. Si bien también usaban mosaicos en color blanco, azul y rojo, usaban la técnica del temple en mosaico decorativo. Si bien esto, sus principales construcciones no solo fueron religiosas, sino civiles. Después tenemos en el clásico, decimos que las técnicas y materiales fueron encáustica, pinturas realizadas con cera caliente como aglutinante,
También teníamos así también la pintura del temple como la clara del huevo. Usaban las piedras, el ladrillo, el mármol, el bronce. Otra eran las cortezas y el claro oscuro que dio origen a la pintura del paisaje, ¿no? En el medieval decíamos que las técnicas materiales que tenían ellos fueron el arte expreso en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Y técnicas como la arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados, pinturas frescas en tablas y mosaico. Después tenemos lo que es el estilo artístico o el arte artístico, ¿no? Prehistórico. Decíamos que el prehistórico, el arte fue el, caracterizado, esquematizado, ¿no? El simbolismo, la abstracción, surgen las primeras manifestaciones artísticas por parte del ser humano. También decimos que en el Paleolítico el hombre se dedicaba a la caza y vivía en cuevas, elaborando pinturas rupestres. En el Neolítico se vuelven sedentarios y se dedicaban a la agricultura. La sociedad se vuelve más compleja, cobraba importancia la religión, como se apreciaban los monumentos, ¿no? Y comienza la producción de piezas de artesanía. Y en el mesopotámico decíamos que el arte artístico expresa lo sensible y lo sentimental, ¿no? El arte griego, teníamos, perdón, el arte mesopotámico se destacan grandes templos, escalonados, experimental, palacios y muralla, mientras que la escultura eran bultos redondos en relieves y colosal. De ahí teníamos el arte egipcio, el arte mesopotámico. Su arte era religioso y simbólico, ¿no? Destacado en la arquitectura, como dije anteriormente. Las pirámides y los hipogeos de la escultura y la pintura mostraban la figura humana de forma realista, aunque es que tenían el simbólico religioso, ¿no? Y el mesopotámico, decíamos que la arquitectura se destacaba en la figura, grandes templos de forma escalonada, piramidal, palacios y murallas, mientras que la escultura están la escultura de bulto con relieve, eh, y de ahí teníamos la escultura colosal también, ¿no? En el clásico tenemos y decimos que expresa lo sensible y lo sentimental, ¿no? El arte griego y el arte romano. Si bien el arte griego, en arquitectura se destacan los templos donde se sucedieron tres órdenes constructivas, como el dórico, jónico y corintio. Si bien en la escultura predominó la representación del cuerpo humano, y en el romano la influencia del arte griego se destacaron en la arquitectura civil. Lo que en la hubo construcción de carreteras, puentes, obras urbanísticas, templos, palacios, teatro, anfiteatro, entre otros. Si bien la escultura se centra en la figura humana con más realismo, el mosaico predomina en la pintura, ¿no? En el medieval decimos que tuvo dos estilos más conocidos, como ser el arte románico y el arte románico y el arte gótico, ¿no? Si bien el arte románico es de carácter religioso y está dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. En este se destaca la arquitectura por el uso de la bóveda de cañón y el arco de medio punto. La